ver cómo era aquella cosa tardía como hoy. Nos vamos hacia el 20 de junio de 2002. Tardía como hoy. Un repaso a la actualidad local de estos últimos 10 años. Y aunque no sea 10 años, han pasado 14 años, pero yo creo que es un tema bastante importante. Bueno, nosotros nos remontamos a aquel fatídico día 20 de junio del año 2002, donde un grupo de personas, bueno, y vamos a leer sinceramente la crónica, ¿no?, de Yolanda Jiménez, que bueno, yo creo que nadie mejor que ella para contarnos aquello. Ya he dicho lo que yo vi, ¿no? O sea, un grupo de personas que hasta incluso, pues bueno, no tienen ningún miramiento en atacar, destrozar o practicar el vandalismo. Yo creo que hasta incluso poseídos por algo, ¿no? Yo por lo menos lo veo. Nosotros lo decimos también porque vamos a leer la crónica. Dice: cerrada fascista. Y es que la huelga vivida el pasado jueves, estamos hablando de día siguiente, fue un jueves, no se me puede olvidar, la huelga vivida el pasado jueves se desbordó por la desagradable actuación de los gardurienses. Y es que, según informa Yolanda Jiménez, no nos mire, únete contra el terrorismo laboral, huelga nacional, un contrato temporal para los hijos de Aznar, botella borracha, vete a la remolacha. Y es que 20 de junio y la canícula veraniega se hacía sentir, señalando aún más las facciones, si cabe, de este grupo de obreros procedentes de Jódar, que con muy pocas maneras y con el garrote vil como arma pretendían avasallar a todo aquel que tenía abierto su comercio, simplemente porque hoy no hay que olvidar que la democracia sigue existiendo y que cada persona tiene libertad de idea y de pensamiento para secundar una huelga o no secundarla. Y es que llegaron procedentes de Jódar en un autobús 300 miembros del SOC, Sindicato de Obreros del Campo, con sus garrotes correspondientes escoltados por 18 policías nacionales. Y es que el Sindicato de Obreros del Campo SOC, procedentes de Jódar, llegaron capitaneados nada más y nada menos que por el coordinador provincial Mansueto Nesío Guono y por el alcalde de dicha ciudad, José Luis Angulo, lo que resulta bastante poco ético, aunque si tenemos que hablar de ética con lo que ayer aconteció en Úbeda, pues para qué vamos, ¿no? Ellos quieren que todos formen parte de la huelga, que los obreros secunden la huelga, que los transportes secunden la huelga, pero ¿y ellos por qué cogen un autobús para venir aquí todos juntos? Se ha de suponer que los autobuses también deben de ir a huelga. Esa es una de las primeras salvajadas. Si seguimos su recorrido, empezamos por una gran superficie de la ciudad donde entraron con gran violencia, amedrentando a todo aquel que se ponía en su paso y a todo aquel que ejercía su derecho al trabajo, conseguido su objetivo, que no era otro que haber cerrado las puertas de dicho centro. Siguieron su andadura por bar y comercio de la ciudad hasta que se pararon en el hospital de Santiago, donde con la misma falta de ética y de principios morales se arrojaron sobre quienes se encontraban en aquel momento, tanto estudiantes como trabajadores de la administración, con quienes protagonizaron un altercado verbal que fue paliado por miembros de la Policía Nacional. Recuerden que intentaron destrozar la cristalera de la oficina comarcal agraria. Varios locales sufrieron desperfectos y agresiones. Si hablamos de desperfecto y daño físico, podemos citar varios incidentes donde destacar dos conocidas confiterías ubetenses donde se produjeron varias agresiones e incluso en una de ellas se envalentonaron con un camarero arrojándole un vaso de agua. Después de todo el turno, le tocó el turno a un conocido establecimiento de la ciudad dedicado a la venta de helado, donde ante la negativa a cerrar sus puertas se enfrentaron a los dueños prodigándole insultos y llegando a destrozar una de las lunas del local, por lo que tuvieron que cerrar sus puertas, aunque la amenaza se cegó en ello en otro de sus locales situado en la calle Mesones. Y es que nada más y nada menos los comerciantes víctimas de estos actos delictivos se vieron obligados a interponer denuncia ante la comisaría de la Policía Local de Úbeda para interponer, la Policía Local de Policía Nacional de Úbeda, para interponer denuncia ante las agresiones producidas por los integrantes de los piquetes informativos hacia los propios empresarios y hacia sus negocios. Sebastián Hurtado fue uno de los empresarios agredidos por estos piquetes cuando dejaban el ayuntamiento. El local del presidente de Arciser, por aquel entonces, fue vandálicamente asaltado y él, como los clientes que habían en su local, fueron agredidos física y verbalmente por los integrantes del piquete. Este mismo incidente ocurrió en una conocida heladería de la ciudad. Tanto el dueño de los valencianos como su mujer Eva tuvieron que sufrir las agresiones de estas personas que no respetaron su derecho a trabajar como ellos mismos tenían el derecho a la huelga. Desde Arciser, los responsables se han manifestado con respecto a este hecho, destacando el problema que había surgido en el local del presidente, y es que la manifestación de Arciser se basa en querer mostrar públicamente su máxima repulsa a la actitud antidemocrática y provocativa del piquete informativo, entre comillas, actuante en Úbeda. Arciser manifiesta que sobre la 1:15 de la tarde, en el establecimiento de la asociación Sebastián Hurtado, sito en la calle Real, se personaron alrededor de unos 80 personas que formaban parte de los piquetes informativos de los sindicatos convocantes y realizaron lamentable acto de vandalismo. Arrancaron una reja del local comercial, insultaron y amenazaron al presidente de la asociación, así como a los clientes que en ese instante se encontraban en el local. Arciser lamenta la actitud retrógrada y poco democrática de estos piquetes informativos que hacían de todo menos su función, informar. Provisto de garrote y madera con las que ensalzaban su prepotencia, han avasallado a todos los derechos de un empresario. Sebastián Hurtado se desplazó hasta la comisaría de policía para realizar la correspondiente denuncia. Por otra parte,
El resto de empresarios afectados por el vandalismo de los piquetes informativos han realizado el trámite pertinente con el fin de que sus derechos sean respetados. También los empresarios afectados destacaron que quizá hubiera hecho falta más presencia policial para proteger sus derechos, porque tal y como se comenta en esta noticia, estamos en una democracia, aunque algunos no la quieran imponernos un régimen dictatorial, y cada persona tiene libertad de idea y de pensamiento para secundar una huelga o no secundarla. Y es que recuerden, esta frase la vamos a escuchar mucho durante el día de hoy: la libertad de uno termina donde empieza la de otro. Escuchamos rápidamente, vamos a ponernos en marcha para escuchar el momento fuerte del día. Atención, el director responsable, Juan Antonio, propietario de una heladería en el año 2002, atacaron a su mujer embarazada. No tuvieron ningún reparo en atacar y destrozar el local y hasta incluso cebarse con otro de los establecimientos situados en la calle Obispo Cobo. Hoy habla Charlo, enseguida. Bueno, destrozaron vitrinas, destrozaron letreros, destrozaron el mobiliario que teníamos, destrozaron vallas. Mi mujer procuraba proteger los cristales. Esta gente es como la camorra napolitana, y todo esto a su vez alentado por el Bódalo, que era el que 14. En su testimonio pone los pelos de punta. Buenos días a toda nuestra audiencia. Nos encontramos aquí en un sitio un poco especial, un sitio que, bueno, de una forma o de otra, está quizá un poco de moda tras los últimos acontecimientos que en materia informativa a nivel nacional se están desarrollando. Nos encontramos en uno de los establecimientos donde, bueno, uno de los establecimientos que aquel fatídico 20 de junio del año 2002 sufrió la ira de los piquetes informativos, entiéndase informativo entre comillas, que bueno, lanzaron su ira contra algunos comerciantes de establecimientos de Úbeda. Estamos hablando de una de las heladerías que más sufrió la ira de este grupo de personas, que no solamente la tomaron con esta heladería, sino con otros establecimientos de Úbeda. Hablamos con Juan Antonio, propietario de la heladería Los Valencianos. Es uno de los pocos empresarios que se ha dedicado o bien ha querido hablar ante los medios de comunicación. Quizás es de admirar su gran valentía, porque lo que ocurrió aquel 20 de junio de 2002 quizás no tiene nombre, y yo fui una de las personas que lo vi. En primer lugar, Juan Antonio, muchas gracias por poder conceder esta entrevista y de todas maneras por ponerte en contacto permitir que podamos hacer esta entrevista y sobre todo querer hablar a este pequeño medio de comunicación, pequeño, grande, pero humilde y con ganas de contar lo que realmente pasó. A vosotros por dedicarnos vuestro tiempo. Bueno, cuéntanos un poco. Nos situamos 20 de junio de 2002. Vosotros lleváis en Úbeda casi más de medio siglo, según he tenido conocimiento. Tenéis varias heladerías, bastantes, y parece ser que todo lo que ocurrió, tenéis varias, pero cuéntanos un poco, ¿cómo fue el transcurso de aquel 20 de junio de 2002? Queda lejano, pero lo que aquel día algunos vimos pues a través de la desaparecida Teleúbeda o a través de los medios informativos, algunas imágenes no se nos borrarán de la cabeza jamás. Cuéntanos. Pues era un día caluroso, de verano. Nosotros estábamos trabajando. Había una convocatoria de huelga general. Nuestros compañeros decidieron en su inmensa mayoría venir a su puesto de trabajo porque no querían secundarla, no les apetecía, no comulgaban con la consigna de esta convocatoria de huelga, salvo dos compañeras que por miedo no asistieron. Y se lo respetó, evidentemente. El resto todos deseaban trabajar y nosotros también. Haciendo uso de nuestro derecho al trabajo, pues estamos con nuestra labor. Cuando para nuestra sorpresa vemos a estos piquetes coactivos, sí, jamás informativos, porque no me informaron de nada. Lo que hicieron fue amedrentarme, golpearnos, reventarnos el negocio y obligarnos, que la policía tuvo que cerrar la persiana, que debía ser la garante de nuestro derecho a poder trabajar, tuvo que sacrificarlo para garantizar nuestra integridad física, cerrándonos ellos mismos la persiana, porque los pobres estaban desbordados y bastante se arriesgaron. Sobre todo ocurrió porque una de las cosas que yo sobre todo me pregunto, la tomaron primero con una de vuestra heladería en la calle Obispo Cobos, ¿no? O sea, ¿Dónde fue primero en Ramón y Cajal. Primero en Ramón y Cajal. O sea, aquí donde nosotros estamos grabando, frente al parque estamos haciendo ahora mismo la entrevista. Fue el primer sitio, la primera toma de contacto que tuvimos, en fin, que cerráramos o nos quemaban dentro. Empezaron a romper la vitrina, a mi mujer la tildaban de fascista, de borracha, le decían vete a fregar platos a tu casa, y esto es un grupo de sindicalistas que se supone o pregonan que luchan por la defensa de los derechos de los trabajadores, de la paridad o igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
y en aquel momento pues se retrataron tal y como son, unos tiranos, unos déspotas, unos delincuentes, unos sinvergüenzas. Contanos un poco, estamos hablando de que la primera toma de contacto con Úbeda fue en estas dependencias de la avenida Ramón y Cajal y que se hicieron numerosos daños. Según tengo conocimiento, todo ascendió hasta incluso a 24.000 euros. ¿Qué daño? ¿Cómo desarrolló todo? ¿Destrozaron vitrinas? ¿Qué ocurrió? Bueno, destrozaron vitrinas, destrozaron letreros, destrozaron el mobiliario que teníamos, destrozaron vallas, todo, cristales, incluso todo. Aquello fue como gente, ¿no? Que estaba... como un tsunami humano de destrucción, a base de ladrillos, de arrojar, ladrillos, sí, palos de las banderas que las usaban a modos de lanza o para variar, nos variaban como si fuéramos las olivas nosotros. Es que he visto incluso las imágenes, yo he visto el palo de la bandera del Sol, Sindicato Obrero del Campo, pero estaba hablando de ladrillos, o sea, os lanzaron ladrillos, sí, o sea, eso, un impacto de ladrillos supone ir a urgencia inmediatamente. Iban armados. Pero... Sí, incluso hubo vecinos que en un acto de generosidad e inmensa valentía les afearon la conducta y se tiraron a por ellos, a golpearlos. O sea, unos enajenados, estos son unos impresentables. Y todo esto, a su vez, alentado por el Boda, lo que era el que lideraba la comisión. Ahora mismo se está hablando de que él llegó a estar, o sea, se le iba en su día a imputar una condena de 2 años de cárcel por todo este tipo de altercados que desarrolló en Úbeda, no solamente en esta heladería, porque era uno de los pocos valientes que se atrevió a hablar ante un micrófono, no ante este medio de comunicación, sino a otros medios nacionales. No es cuestión de valentía, alguna vez han comentado esto, pero no es valentía, es una cuestión de dignidad, va más allá. Lo cómodo hubiera sido hacer lo típico, al paso de estos energúmenos, cerrar y cuando pasan abrir, pero la cosa creo que va un poquito más lejos, es una cuestión de dignidad. ¿Por qué he de cerrar con miedo? Tengo miedo. Porque uno tiene que dejarse amedrentar. Pero yo no quiero tener miedo. La libertad tenemos que ganarla, pero no machacando al vecino. Hay que entender que nuestras libertades finalizan donde empiezan las de los vecinos y el vecino también finaliza la suya donde empieza la de sus otros vecinos. Respetándonos así nunca habrá disturbios, ni habrá problemas, ni habrá guerras. Este es el camino de buscar los conflictos absurdos por una imposición. Y con esta imposición violenta jamás van a conseguir nada, jamás. A tu mujer Eva la trataron como, Vargas, sé que se quiere hacer decirlo, como un saco de patatas. La intentaron sacar por la ventana, le dieron golpes, la sacaron, le dieron golpes, la insultaron, la dejaron, de un lado para otro, sí. Yo fui una de las personas que en su día vio las imágenes, yo lo he dicho al principio a través de Teleúbeda, y yo siempre durante todos estos años me pregunté, bueno, y después de todo aquello que a mí, yo tenía una edad, era pequeño, se me quedó muy impreso, porque no voy a olvidar algunas imágenes que fueron dantescas, no solamente lo que ocurrió aquí, sino que incluso intentar destrozar una oficina en el Hospital de Santiago, colarse en el Instituto San Juan de la Cruz, que tenemos que tan solo unos metros, y yo siempre me pregunté si realmente tu mujer Eva había tenido algún tipo de problema, porque claro, es que una mujer embarazada de 6 meses, someterla a ese tipo de trato, zarandeo, y bueno, hasta incluso tal y como comentó antes los micrófonos antes de la 3, que se pusiera a Budalo a gritar como un cochino, está preñada, yo no sé, yo llegué a pensar, no puede estar en manos o bajo el efecto de algún psicotrópico, porque este comportamiento no es muy normal, ¿no? O sea, actuar de esa forma, no lo veo yo muy... Este hombre y la cuadrilla de bestias que le acompañaban albergan una cantidad de rencor, ira, que yo no entiendo de dónde la sacan, no lo entiendo, pero que desde luego la forma de darle salida creo que pasa por un psicólogo inmediato, porque no están bien, están de loqueros y no están para andar por la calle, porque son peligrosos. Sí, incluso ya se dice que hasta incluso la misma policía considera a Andrés Budalo como un peligro público, ¿no? No, son perturbados, y este es un perturbado mental, y además un sádico. Ese se lo estaba pasando bomba mientras alentaba, una cara de satisfacción tremenda, mientras veía que estaba obteniendo lo que él quería obtener. No se quería manchar mucho las manos, es lo que hace más o menos un poco tal y como ocurrió por ejemplo en Marinaleda. Vemos que el cabecilla no se mancha las manos, usa a sus ardáteres que le siguen sus instrucciones, pero al fin y al cabo el que verdaderamente está alentando y dando instrucciones es él. Pero es más culpable porque es el que los está alentando. Es el que los anima, claro. Es el que va dando el grito de obrero en paro, empresario ahorcado. Sí, que esa fue la frase que y los enerva. Es el más culpable. ¿Quién es el más culpable? ¿El que da la orden de asesinar o el asesino? Claro.
Hacemos una pregunta. Tras pasar esto, la heladería queda completamente arrasada. Vosotros continuáis con vuestra actividad, pues incluso ya lo hemos dicho y se ha visto a través de los medios de comunicación, se envalentonaron con clientes que estaban consumiendo dentro, a una persona le dieron un puñetazo. Sí. O sea, vosotros continuaste funcionando, esto se quedó abierto, bueno, lo cerró la policía, pero luego volviste a abrir, ¿no? Malamente. Bueno, en malas condiciones, porque no se pudo, ya hasta el día siguiente no se pudo empezar a organizar un poquito el tema. Claro. Y claro, ellos continúan con su información, o labores de información entre comillas, y luego volvieron a la heladería o a vuestra dependencia en la calle Obispo Cobos, ¿no? Perfecto. Al poco tiempo pasan de nuevo por Obispo Cobos. ¿Y cuál es su cara de sorpresa cuando encuentran que estamos de nuevo, mi mujer y yo, allí en la puerta? Esto ya los enloquecía del todo. Si antes había sido aquello una batalla campal, ahora eran como unos perros ya con rabia, era rabia, pánico. Recuerdo, sí, lo mismo, todo lo que pudieron arrancaron. Mi mujer procuraba proteger los cristales. O sea, ya de por sí ya había tenido aquí, había estado de por sí ya había pasado un mal rato, ahora encima le tocaba otra vez otro mal rato. Yo recuerdo a mi pequeñito, que en aquella época tenía unos 2 añitos escasos, y decirle a una compañera, por favor, escóndelo, porque el niño no paraba de llorar desconsoladamente al ver lo que estaban haciendo con sus padres. El niño tenía pánico, y aquella gente no tenía ni misericordia humana. Es que yo personalmente, a mí me sorprende sobre todo el nivel de sadismo de no importar nada y nadie, ni una mujer embarazada, ni un niño, ni un cliente que está allí. Ahí he pensado que no lo veo muy normal el comportamiento, ¿no? Yo por lo menos no lo veo muy normal, pero bueno, ya se puede decir que también quedó arrasado y ya ellos continuaron pues con su andanza en Úbeda. Muchos políticos aquí a nivel local, que es lo que yo quiero pedir tu opinión, hay gente que hasta incluso lo defiende, pide recogida de firmas para que lo indulten. ¿Cómo te sientes tras ver que te han destrozado el negocio, tus 2 negocios, y que encima hay gente que lo apoya y lo defiende? No entiendo cómo puede haber alguien que lo defienda o lo apoye. Puedo considerar que por ignorancia se crean la mitificación que algunos afines pretenden hacer de este sujeto, pero por ignorancia. Y lo que me da un poco de respeto es pensar que, sabiendo cómo es este individuo, lo estén apoyando. Lo que me hace considerar que deben ser de la misma calaña, sí, que el golfo este del Bódalo. Claro, porque no estamos hablando de alguien que a lo mejor se ha manifestado pacíficamente o bien ha luchado por interés. Hombre, en mi opinión, yo veo que una persona que ha causado destrozos, algunos hablan incluso de que es falso, que la agresión al alcalde de Joda es falsa, pero es que hay registros y hay archivos y además, incluso están apareciendo en los medios de comunicación. Teniente alcalde Iván, atención. Yo lo recuerdo en su día, yo por lo menos ahí ya sí que no consigo entender cómo hay alguien que bueno pues se dedica a ese tipo de actividades, o bien puede dedicarse a hacer ese tipo de cosas o de actuar de esta manera, no solamente aquí, sino que hasta incluso, viendo algunas crónicas de la época que casi nadie ha dicho, pues arrancaron una reja en lo que por entonces era oficial Arciser, se colaron en el Instituto de Educación Secundaria San Juan de la Cruz, increpaban a la gente que circulaba por la calle. Yo lo vi, familiares míos lo vieron, y no entiendo cómo hasta incluso aquí en Úbeda hay políticos, yo creo que debe de sentir una impotencia tremenda, sobre todo después de que esto quiera ser hecho un tsunami, tanto estas instalaciones como las que estaban en la calle Obispo Cobos. Siento lástima y vergüenza ajena. Sí. Lástima y vergüenza ajena de que alguien pueda apoyarlo. Sí, que al fin y al cabo no se entiende dentro de una conducta. Finalmente, ya para ir un poco rematando todo esto, cuéntanos, si quieres contar un poco todo el proceso legal que se siguió. Pusiste denuncia, al final se valoró todos los daños de las 2 heladerías en 24.000 euros. Un poco, tú cuando viste toda esta marabunta de gente, tú calculas cuánta gente podría haber, qué número de personas, porque se habla de que se fletó un autobús. Hasta incluso el artículo que su día publicó de información de Yolanda Jiménez Granero decía que como si había huelga, ellos podían permitirse el lujo de hacer que alguien trabajase para llevarle aquí a Úbeda, a que hiciesen lo que hicieron. Son las incongruencias de estas cosas, que ellos reparten sus consignas y sus leyes conforme a su apetencia y conveniencia puntual, en efecto. Sí, 24.000 euros, y al final lo pagaron al final, ¿no? Sí, al final lo tuvieron que satisfacer. Hubo una demanda primera a un menor que fue culpado y tuvo que empezar a hacerse cargo hasta que salió la sentencia definitiva con los adultos mayores y que solidariamente tuvieron que afrontarlo. Me consta que a la familia del menor, para su disgusto,
los tuvieron un tanto desatendidos en el sindicato, no afrontando desde el primer momento el pago, con el consiguiente susto que padeció viendo de que podían ser embargados sus bienes para tener que atender el demandante. O sea que el sindicato lo dejó un poquito a sus expensas. Sí, después de animarlo, lo dejaron a las expensas. Sobre todo, ya tras haber comentado todo esto, el proceso judicial, ¿no? ¿Cómo fue el hecho de tener que ir al juzgado, encontraros con esa gente en grupo, como, no sé, como una jauría, ¿no? Pues esto es duro, ¿no? un poco como una mafia. Esta gente es como la camorra napolitana, un grupo organizado que te viene de diferentes partes, no siempre del mismo pueblo, para que no puedan ser identificados cuando cometen el desmán que hace el brazo ejecutor. Y ahí se presentó una cuadrilla importante, 50, 60 personas, con banderas, gritando, increpando, soltando los alaridos típicos que tiene estas personas. A juicio íbamos, obviamente, mi mujer, el abogado que nos representa y yo mismo. 3 personas y te encuentras con aquello que pretenden darte miedo, asustarte, acojonarte, en definitiva. Sí, bueno, intentaron incluso colarse. Entramos dentro y la pretensión era ubicar toda esa gente dentro de una sala con un aforo donde no podían entrar, evidentemente. Pero además es que la actitud no era una actitud pacífica, era una actitud amedrentante, con lo que la jueza estimó que no debían de entrar en la sala. Y salía un sindicalista, este señor de las barbas de Marinaleda, haciendo demagogia sobre la necesidad de que la vista pública fuera pública y entrasen ahí pues 4.000 personas. Eso es algo irracional en el momento del juicio, ¿no? Sí, ¿y te acuerdas en qué año fue aquel juicio? Pues aquello, si no recuerdo mal, fue aproximadamente sobre el año 11. ¿El año 2011? Sí, o sea, casi 10 años después se en efecto, esto es algo no normal porque un juicio que se prolonga en el tiempo desde el año 2002 al 2011 da a sospechar de que ha habido algún interés con el expediente de este juicio que lo ha hecho subir y bajar. Da que sospechar. Alguien que fuese afín y que le convenía. De hecho, la dilatación en el tiempo les favoreció a la hora de la sentencia, como un eximente, como un atenuante. Increíble, o sea, como una mano negra. Sí, una mano negra que se encargó de dilatar el proceso pues para un poco encontrar favores. Está claro que en muchas sentencias que, bueno, pues hay siempre algún tipo de interés, pues está más que claro que siempre se intenta dilatar todo. Y no solamente ha pasado con este caso, sino con otros casos, hasta incluso, bueno, el caso que todos recordamos de la televisión local Teleúda, denunció en 2008 y salió el año pasado. O sea, estábamos hablando de que se ha pasado casi el mismo tiempo que pasó en tu caso, ¿no? Que así, la gente de Jodan en general, hay gente que, bueno, nos ha arropado un poco, han pedido perdón, hay gente que se ha acercado aquí a consumir, a darlo, bueno, un poco... Tengo que agradecer a tanta gente de Jodar maja, sensata, agradable, buenísima gente de ahí, amigos buenos que tengo de allí y algunos que sin conocerlos me han presentado su apoyo, han expresado la repulsa por estos energúmenos que no siempre son de Jodar, unos poquitos son de Jodar, otros vienen mercenarios de otras poblaciones y que en el propio pueblo han estado sufriéndolos la tiranía de este grupo organizado, este sindicato criminal, porque es criminal lo que ellos hacen. Bastante fuerte, sobre todo bueno, a mí me parece todo muy fuerte, ¿no? Porque yo estoy hablando de la perspectiva, yo tenía una edad, era un niño y el encontrarme, a mí sobre todo me impactó, yo era un niño, la virulencia, porque yo no recuerdo nunca en Úbeda un piquete informativo, entre comillas, que actuase de tal forma y menos que se dedicase a destrozar a establecimiento de Úbeda. Este no fue el único, hubo otro donde incluso, bueno, pues agredieron a camareros, agredieron a gente. Al fin y al cabo, yo creo que realmente el daño se lo hacen ellos, ¿no? Porque si ellos están intentando promulgar una serie de valores, o ellos incluso están intentando, bueno, pues defender una serie de valores a favor del trabajador, a favor de la mujer obrera, yo creo que decir, por ejemplo, lo que dijeron de tu mujer, que tendría que estar en una cocina trabajando y llamarla borracha, no creo que sea precisamente a hacer un poco alarde de lo que ellos defienden, ¿no? Se puede decir que todo lo que dicen es un puro cuento, demagogia, y hasta incluso, tal y como yo lo veo, tal lo que ocurre,
me parece un poco deleznable. Y también lo peor, sobre todo, la imagen que ellos mismos van proporcionando de su propio pueblo, joder, ¿no? Porque con la cobertura mediática que se le ha proporcionado a los medios de comunicación, yo creo que más que otra cosa, en vez de favorecer a un pueblo que también pues tiene cosas bastante bonitas que ver, yo creo que lo está perjudicando, ¿no? Yo por lo menos veo que puede perjudicarle a su imagen y que ahora pues no se está hablando de joder precisamente para bien. Es lamentable, pero el tiempo pone las cosas en su sitio. Fíjese que desde el año 2002 que acontecieron estos sucesos, que incluso en algún medio de comunicación afín a esta gente se trató de forma muy tibia, por no decir inapropiada, de buen humor, el asunto, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y te retrata y dice quién eres y te manifiesta. Ya está. Pues vamos a poner punto y final a esta entrevista. Si quieres decir algo más a la audiencia, a alguien que nos pueda escuchar, quieres transmitir un mensaje, lo que desees, tienes aquí el micrófono abierto, tienes libertad de expresión total al máximo. Que ha sido un placer poderte atender y compartir con vosotros la dura experiencia que tuvimos en aquel momento. Ojalá sirva la propagación, la divulgación de estos hechos para que no vuelvan a ocurrir jamás, y que si en algún momento hay algún tipo de convocatoria a la que tienen derecho a asistir cualquier trabajador que estime oportuno en su libertad como trabajador de elegir si quiere trabajar o no, pues sea respetado, tanto si desea no asistir porque ha de reclamar algo, como si no lo comparte y desea trabajar, y ha de ser respetado. Y no se le puede faltar al respeto, no se le puede insultar, no se le puede asustar, no se le puede amedrentar, no se le puede golpear y no se pueden destrozar los bienes ajenos. Pues con este mensaje que acabamos viendo, pues esperamos sinceramente desde aquí que tengas suerte con tu negocio, que prosperes como lo llevas haciendo desde más de medio siglo, y sinceramente pues transmitirte sobre todo mi gracias, ¿no? por poder haberme atendido y por haber explicado a toda la audiencia, a estas personas que van a escuchar esto, ya sea a través de YouTube, a través de podcast, pues toda tu experiencia, que fue traumática, pero bueno, siempre hay que mirar al futuro y dejar a un lado, porque dice el refrán que el agua pasada no mueve molino.